안녕하세요, 여러분. 저는 Lucia예요. Hola a todos, soy Lucia. En esta clase vamos a aprender sobre componente adverbial, 부사어. La función de componente adverbial es para modificar o calificar otra palabra o la oración entera. Podemos dividir en tres tipos. A. Componentes adverbiales que califican cierto componente en la oración. Por ejemplo, componentes predicativos. Lara habla bien coreano. 라라가 한국어를 잘해요. Componente determinantes. Esto es una torta muy deliciosa. 이건 아주 맛있는 케이크예요. Otros componentes adverbiales. Lara habla muy bien coreano. 라라가 한국어를 아주 잘해요. Componentes adverbiales que califican la oración entera. Y normalmente se usa con cierto predicado o expresión que corresponde por el significado. Por ejemplo, si no me levanto a las 7, despiértame por favor. 만약 제가 7시에 안 일어나면 깨워주세요. El adverbio 만약 califica la oración entera. Se puede omitir esta palabra. C. Adverbios de conjunción. Este tipo tiene diferente carácter. Se usa para unir las oraciones o las palabras. Este tipo voy a explicar en la clase 7, componente independiente. Recuerda, en coreano, generalmente los componentes adverbiales se ubican delante de la palabra que califican. Las categorías gramaticales que pueden ser el componente adverbial son adverbio, sustantivo o pronombre con partícula de caso adverbial. Tenemos varias partículas de caso adverbial en coreano. Por ejemplo, eso, 에게, 으로로, 와과, etc. Verbo o adjetivo con que, aso, oso, yoso, 도로. Adverbio con partículas auxiliares. Hay varias partículas auxiliares en coreano, por ejemplo, 은는, 도, 만, etc. Vemos algunas oraciones. La clase de coreano terminó temprano. 한국어 수업이 일찍 끝났어요. Hoy hace más frío que ayer. 오늘은 어제보다 추워요. Rodrigo llegó tarde. 로드리고가 늦게 왔어요. Salí temprano de la casa, pero el autobús llegó tarde. 집에서 빨리는 나왔는데 버스가 늦게 왔어요. Dependiendo del partícula auxiliar, agrega diferente matiz. Por ejemplo, en esta oración, 는 enfatiza 빨리 y implica que la cláusula posterior contendrá algo contraste. Vemos sobre adverbio. Cuidado, componente adverbial es uno de componente de la oración, mientras que el adverbio es una de las categorías gramaticales. Los componentes de la oración y las categorías gramaticales son diferentes conceptos. El adverbio es una de las categorías gramaticales. Califica los componentes predicativos, los componentes determinantes, otro componente adverbial o la oración entera. Nunca se conjuga, pero se puede usar con algunas partículas dependiendo del contexto y la intención del hablante. 아이가 달려요. El niño corre. Para explicar o describir el grado, el modo o el carácter del predicado 달려요, podemos agregar un adverbio. No es un elemento esencial para formar una oración, simplemente indica una información agregada. Por ejemplo, 아이가 빨리 달려요. El niño corre rápido. 반지가 비싸요. El anillo es caro. 반지가 너무 비싸요. El anillo es demasiado caro. 예쁜 꽃이 있어요. Hay una flor bonita. 정말 예쁜 꽃이 있어요. Hay una flor muy bonita. 혹시 이 근처에 약국이 있어요? Por casualidad, hay una farmacia por aquí. Vemos algunos adverbios. 너무, demasiado, excesivamente. 아주, uno, muy.
Dos, para siempre. 매우, muy. 무척, extremadamente. 몹시, excesivamente. Según el diccionario, los significados de estas palabras no son completamente iguales, pero tampoco es fácil de diferenciar. Por eso, en las oraciones pueden ser intercambiables con diferencias sutiles dependiendo de la intención del hablante. Hay tendencia que usar 너무 y 몹시 en los contextos negativos. Bastante raro usar 매우, 무척, 몹시 en la lengua hablada. Sonarían un poco más formal que 너무 y 아주. 정말. Como sustantivo significa verdad y como adverbio significa verdaderamente. 진짜. Como sustantivo significa real, verdadero, auténtico. Y como adverbio significa verdaderamente, realmente. Como sustantivos no siempre son intercambiables. Por ejemplo, este diamante es verdadero. 이 다이아몬드는 진짜예요. Pero no se puede decir 이 다이아몬드는 정말이에요. Como adverbios no hay diferencia notable en el significado, pero la impresión de las palabras puede ser diferente. 정말 puede sonar un poco más formal y 진짜 puede expresar la impresión activa y vigorosa. Cuando un sustantivo o un pronombre es usada con una de las partículas de caso adverbial, la frase entera funciona como componente adverbial en la oración. Hay varias partículas de caso adverbial y cada una significa diferente, pero tienen la función común que es convertir el sustantivo o pronombre anterior en componente adverbial. Vemos algunas partículas: tiempo, etc. Beneficiario, 에게, 한테, 게, etc. Origen o fuente, 에서, 에게서, etc. Comparación, 보다, 같이, 처럼, 만큼, etc. Compañía, 하고, 이랑, 랑, 와, 과, etc. Lugar, 에서, etc. La dirección, 으로, 로, 에게로, etc. Instrumento, medio, 으로, 로, etc. Estas son partículas básicas que se usan más comúnmente. Hay mucho más partículas en coreano. Principalmente, el componente adverbial es un componente agregada. Esto quiere decir no es un componente esencial para formar una oración. Pero dependiendo del tipo de predicado, el componente adverbial es esencial para formar la oración. Por ejemplo, algunos predicados de comparación o oponente. 다르다, 닮다, 같다, 비슷하다, 결혼하다, 경쟁하다, 싸우다, 다투다, etc. Suele usar guagua, hago, irán, etc. Este color es similar a aquel color. 이 색깔은 저 색깔이랑 비슷해요. La parte 저 색깔이랑 es el componente adverbial de la oración. Sin esta parte, la oración no se completa su significado. Algunos predicados de dirección o movilidad. 주다, 보내다, 다니다, 가다, 오다, y los verbos compuestos con 가다 y 오다, etc. Normalmente, con estos verbos, 에게, 에서, 으로, 로, etc. Yo asisto a este colegio. 저는 이 학교에 다녀요. La parte 이 학교에 es el componente adverbial de esta oración. Sin esta parte, la oración es incompleta. Si el objeto directo y el componente adverbial indican el mismo objetivo. 여기다, 삶다, 간주하다, 뽑다, 선출하다, 바꾸다, etc. Con estos verbos normalmente se usa 으로, 로, etc. Nosotros elegimos a Juan para líder. 우리는 후안을 대표로 뽑았어요. La parte 후안을 es el objeto directo y la parte 대표로 es el componente adverbial indican la misma persona, Juan. En esta oración, el componente adverbial es el parte esencial para completar la oración.
Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para entender mejor. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucía, esto es Aprende Coreano paso a paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 또 만나요. 감사합니다.